compañero, nosotros vamos a presentar el tema de regímenes fiscales. Nuestro equipo está conformado por Esmeralda, Frida, Camila, Flor de Lis, Fernanda y Daniela. Comencemos con los regímenes fiscales de confianza. Estos van a partir del artículo 113E al artículo 113F. Este habla sobre, las reglas que se ponen específicas para las personas físicas que van a elegir este régimen. Estas personas tienen que tener actividades empresariales, profesionales o la renta de bienes. Para poder utilizar este régimen, su ingreso anual no tiene que rebasar de los 3.500.000 pesos y además los pagos se hacen mensualmente aplicando tasas progresivas sin necesidad de deducciones y la declaración anual se presenta en abril del año siguiente. Como pueden notar, ahí está la tabla de la tasa aplicable dependiendo de los ingresos que tengan mensualmente. Ahora hablemos del artículo F, de los contribuyentes que deben de presentar su declaración anual, o que básicamente nos explica cómo se realiza esta declaración, que es la suma de todos los ingresos y es excluyendo el IVA y sin deducciones adicionales. Aquí se mantiene una tasa del 1% y del 2.5% dependiendo del nivel de ingreso de la persona. Como lo pueden notar, ahí está la tabla. Ahora pasando al artículo G, se establecen las obligaciones de quienes quieren aplicar este régimen, que básicamente es contar con tu RFC, tu firma electrónica, emitir comprobantes fiscales y cumplir con los pagos mensuales que son antes del 17 de cada mes. En el siguiente se pueden notar los requisitos que recalca el artículo 113H, que es además de que los ingresos no deben rebasar el que ya mencioné antes, se debe mantener un estatus activo en el RFC y estar al día con sus responsabilidades fiscales. Ahora sí, si alguien no llegara a cumplir con estos requisitos, como es de no tener de 3 o más pagos mensuales o no hacer su declaración anual, se le retira de este régimen y el SAT puede retener su RFC y aparte aplicarle algunas sanciones. Por último, se menciona el artículo 113J, que es para las personas morales que hacen pagos a contribuyentes de este régimen, que es del 1.25% del ISR, y se debe hacer, a dar a conocer este impuesto a más tardar el 17 del mes siguiente. Bueno, ahora nosotros voy a hablar sobre los sueldos y salarios de personas físicas, el cual se divide del artículo 96 al 99, el cual el artículo 96 nos establece que quienes otorgan los pagos de los conceptos de primas vacacionales, participación de utilidades y primas dominicales pueden aceptar retenciones enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales. El artículo 97 nos establece que las personas pueden afectar las retenciones por los pagos de los conceptos anteriormente mencionados y le calculan el impuesto anual para la persona que hubiera prestado servicios profesionales subordinados. El artículo 98 nos establece que las obligaciones de los contribuyentes se obtienen con los conceptos descritos. Estas son las obligaciones incluyen proporcionar datos para la inscripción de los registros federales de los contribuyentes y solicitar la entrega de las constancias fiscales. El 99 nos establece las obligaciones fiscales de los empleados que realicen los pagos por salario, las cuales las obligaciones de las responsabilidades deben retener, calcular el ISR, expedir comprobantes fiscales de los pagos realizados y solicitar datos fiscales. Apoyadas a salarios, lo estipula el artículo 110 que establece las obligaciones de las personas fiscales dentro de su régimen correspondiente. Algunas principales de sus responsabilidades es inscribirse al RFC, expedir y conservar comprobantes fiscales, determinar de su declaración anual y presentar información fiscal al SAT. Les voy a hablar acerca del régimen de actividades empresariales por ingresos a través de plataformas tecnológicas, donde entran los artículos 113A y 113B. En el artículo 113A nos dice que están obligados a pagar el impuesto los contribuyentes que mantienen bienes o ofrecen servicios a través de Internet. Este impuesto se pagará mediante una retención que efectuarán las personas morales y la retención se deberá efectuar sobre el total de ingresos que perciban las personas físicas. Este total de ingresos le vamos a aplicar las siguientes tasas
Tratándose de prestación de servicios de hospedaje, se le aplicará el 4%, y si se trata de enajenación de bienes y prestación de servicios, será del 1%. El 113b nos dice que las personas físicas podrán optar como pago definitivo la retención que éste se dio, siguiendo los siguientes casos. 1. Cuando obtengan los ingresos a los que se refiere al artículo anterior que no sobrepasen los 300,000 pesos. 2. Tratándose de personas físicas que obtienen ingresos y que ejerzan esta opción, harán lo siguiente. 1. No podrán hacer las deducciones correspondientes a las actividades realizadas en las plataformas con las condiciones que éste establece. En el cual hablamos de las personas físicas y morales. En el artículo 1 del Código Federal de Código Fiscal de la Federación establece la obligación de las personas físicas y morales de contribuir al gasto público según las leyes fiscales. Como ejemplo de obligación a contribuir al gasto público tenemos los impuestos y otras contribuciones. Después tenemos el artículo 2 que clasifica las contribuciones en 4 categorías: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. En los impuestos nos señala que los pagos son obligatorios establecidos por la ley que debe realizarse tanto para personas físicas y morales. En este tenemos como ejemplo en aportaciones de seguridad social tenemos, como menciona, contribuciones que financian el sistema de seguridad social, y como ejemplo tenemos servicios como el IMSS o el ISSSTE. En la 3 tenemos contribuciones de mejoras, pagos por beneficios directos derivados de obras públicas. En esta sección tenemos como obras públicas que benefician directamente al ciudadano u empresa. En este caso, como ejemplo, tenemos algo sencillo que son las vías públicas. Y en los derechos tenemos el pago por el uso de bienes del dominio público o por servicios prestados por el Estado. En este van anclados, como ejemplo, el pasaporte, cuotas, pago por derechos del agua. En el artículo 9 tenemos ¿qué se define o se considera como residencia fiscal en México? Ahí los derechos del agua quedan como obras públicas. Tenemos ¿qué se considera como residencia fiscal en México? Para personas físicas depende de su domicilio, ingresos y centro de actividades económicas en el país. Como un ejemplo tenemos, si una persona vive en México, trabaja en una empresa mexicana y obtiene la mayor parte de sus ingresos dentro del país, se considera residente fiscal en México, pero si se muda a otro país, su residencia fiscal podría cambiar, salvo que siga generando la mayoría de sus ingresos en el país. En las personas morales se consideran residentes su administración principal o su sede de dirección efectiva está en México. Como ejemplo, si una empresa tiene su sede en la Ciudad de México y todas sus decisiones importantes se toman ahí, aunque tenga sucursales en otros países, seguirá siendo residente fiscal en México. Y también regula el cambio de residencia fiscal y las condiciones bajo las cuales se mantiene la residencia en México a pesar de un cambio de domicilio en el extranjero. En este tenemos como un ejemplo, si una persona se muda a España, pero sigue obteniendo más del 50% de sus ingresos en México, seguirá siendo residente fiscal en México. Lo mismo como para una empresa que traslada parte de sus operaciones en el extranjero por su administración y la toma de decisiones siguen estando en el país. En el artículo 10 se establece que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deben calcular y pagar el impuesto correspondiente aplicando la tasa del artículo 9. Esto, para calcularlo, primero se multiplica el monto de 1.4286 y luego se aplica la tasa del artículo 9, de la misma que se usa en el ICR normal. Este impuesto se paga además anualmente cada 17 de cada mes, y hay excepciones cuando son utilidad fiscal neta. En el artículo 11 establece que ciertos intereses derivados de créditos otorgados a personas morales o establecimientos permanentes en México pueden ser tratados como dividendos o efectos fiscales. Esto ocurre cuando el deudor se compromete a pagar el crédito o en cualquier momento que el acreedor lo determine. Trata de explicarlo, porque si todo va a seguir siendo leído, pues ya mejor déjenlo. Intereses dependen también de las utilidades de la empresa. En el artículo 16 es cuando las personas morales residentes en México, incluidas las dotaciones en participación, deben acumular todos sus ingresos. Esto es cuando aumenta también el capital de la empresa o cuando los pagos de pérdidas o por parte de accionistas.
Bueno, en el artículo 79 se marca el listado de personas que son personas morales sin fin de lucro. A ver, es bien. En el artículo 79 se hace mención del listado de las personas que tienen que pagar impuestos en el caso de las personas morales no lucrativas. En esta se hace mención de organizaciones sin fin de lucros y entidades con intereses públicos como sindicatos y asociaciones. En el artículo 80 se marca el cómo se debe calcular los remanentes de una empresa. Este cálculo se hace a base de restar los ingresos obtenidos y las deducciones autorizadas. También se hace una excepción por los ingresos del artículo 93 y los ingresos que tengan un pago de impuestos definido. Y el cálculo puede variar. Definitivo, no definido, ¿no? El cálculo puede variar dependiendo del título que tengan, que esté mencionado dentro del mismo artículo. En dado caso de que se tenga el título 2 por la mayor parte de los integrantes de la asociación, el cálculo se va a manejar dependiendo las disposiciones del título. Si se tiene el título 4, estas se pueden ajustar dependiendo las disposiciones de las personas que lo seleccionen. En dado caso de que la empresa venda o preste una actividad fuera de su área principal, esto se tiene que calcular arriba de sus actividades y las actividades que estas se ejerzan, si se excede del 5% de los ingresos totales. Este tipo también de instituciones puede recibir ingresos por actividades no relacionadas con un límite del 10%. En dado caso que al final del año fiscal se exceda de un 50%, se va a perder la autorización de recibir donativos y se deberán transferir todos sus patrimonios a otras entidades que tengan el mismo fin de lucro. En el caso del artículo 81, se hace mención nuevamente de lo del artículo 86 y del artículo 79 y se hace una especificación de las excepciones de las organizaciones que pueden recibir donaciones. En este caso son sociedades que estén especializadas en la inversión de fondos de retiro, las personas morales autorizadas para recibir donativos y para efectuar esta aplicación se debe de hacer se tienen que cubrir las disposiciones que se marcan en el título 4. En el artículo 82, para recibir un donativo, que tengan un buen uso. Para cumplir con esto, se tienen que tomar en cuenta actividades legislativas, información de deductivos y otros temas para que se pueda hacer de manera legal. De deducciones, ¿no? No de deductivos. Y eso sería todo por nuestra parte con respecto al tema.